y vamos a iniciar haciendo una oración para pedir a Dios su bendición en esta mañana. Amado Padre Santísimo, cuántas gracias te damos porque nos permites tener la facilidad con estos medios ante las circunstancias especiales que prevalecen en este país, generados por esta pandemia. Gracias porque nos das la posibilidad de acercarnos hasta tu santa presencia a través de la oración y tener el pleno conocimiento de que tú estás en todas partes porque tú lo llenas todo, Señor. Tú sustentas y nutres tu propia creación y tú por eso es que lo sabes todo, porque tú lo llenas todo. Agradecemos este conocimiento que tú nos das a través de tu bendita palabra. Queremos rogarte, Señor, tu bendición para este momento en que vamos a estudiar tu palabra. Y sobre todo, Señor, agradeciéndote también los diferentes lugares donde tú estás llevando a través de tus mensajeros tu precioso mensaje de salvación, de vida eterna, de vida abundante en Cristo Jesús. Te alabamos por esto, Señor, porque hay muchísimos lugares y nos gozamos en cada lugar que se predica tu palabra, en diferentes partes del mundo. Padre, te pedimos tu bendición especial a estos hermanos en Cristo, donde se encuentren, donde estén predicando tu palabra. Que ilumines al pastor Richard allá en Perú, ilumines también el apoyo que le has dado con su esposa, la hermana Grace. Bendice a Jorge allá en México y a su esposa, a Laurita. Ilumina a Juan Luis Richard, guárdalo en las decisiones que él deba tomar en cuanto a cómo conducir la iglesia que le has encomendado allá en México, a Miguel Castro y su esposa Patti. Bendícela también ampliamente a Julio Bush y Edith, que te sirven en Guadalajara y, en fin, podríamos pasarnos mucho tiempo rogándote por cada uno de los que predican tu palabra en este día. Y los que están más cerca de nosotros también te pedimos que los sigas bendiciendo, que sigas usando a don Pedro en este lugar donde le has permitido compartir tu palabra. Ilumina a Pedro y Tina y fortalécelos en este ministerio. Te pedimos por la bendición de Roberto y Ana María en El Salvador. Señor, rogándote que sigas guardando su vida. Tú sabes que Él también te sirve como médico. Tú permite que todas las medidas de preservación ante este virus se las pueda brindar su gobierno o que le des la gracia a Él de hacerlo. Que tú lo protejas, Señor, sobre todo que tú lo guardes. Te pedimos por la vida de Alfonso también y Mari Carmen allá en Huehue. Tú fortalécelos y bendícelos y úsalos grandemente en el ministerio que les has encomendado. Y Padre, pues rogándote que a través de tu bendita palabra abras los ojos de nuestro entendimiento para seguir creciendo en esta hermosa vida espiritual. Te alabamos por habernos dejado tu palabra escrita y te damos las gracias por permitirnos estudiarla en esta mañana. A través de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a platicar acerca de un salmo. Yo les comenté que íbamos a estudiar del Salmo 1 al 10, cosa que ya hicimos hace algunas semanas, incluso fue antes de esta pandemia. Pero ahora vamos a retomar otros 10 salmos también. Vamos a estudiar del Salmo 11 al Salmo 20. Y para dar inicio a esta nueva sección de salmos que vamos a estudiar, vamos a leer en este Salmo 11 cómo es un salmo en donde vemos la liberación y el refugio que encuentran los creyentes en Dios. De hecho, en algunas perícopas de las Biblias o subtítulos que traen los salmos, en la Biblia Reina Valera dice el refugio del justo. Ahora vamos a ver en este salmo cómo encontramos ese refugio en el Señor. Vamos a dar lectura a todo el salmo que dice lo siguiente.
Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces vemos cómo en este salmo David se ve acechado con una tentación. Y la tentación es de dejar de confiar en Dios o de desconfianza en el Señor. Siempre ha habido cosas que nos tratan de llevar hacia eso. Cuando nosotros despegamos nuestros ojos de Dios, no hay en quién confiar. Cuando los tenemos en Él, tenemos mucho en qué confiar. David se encontraba en esa tentación ante esa acechanza de el verse atacado por enemigos. Claro que esto también aplica a la vida de cada creyente. Cuando nosotros nos hallamos bajo alguna amenaza, sea de cualquier índole, aunque aquí se refiere prácticamente a ataques de enemigos visibles, también aplica a los enemigos invisibles. Pero podemos descansar en Dios cuando nos veamos acechados por la misma tentación de desconfiar. Aquí vemos en este salmo, en el primer capítulo, cómo hay una resolución completa en el rey David para confiar en Dios. Dice la primera parte del versículo 1, en Jehová he confiado. Antes de que lo asaltara la tentación de desconfiar en él hace una declaración que lo motiva, una declaración que lo alienta, una declaración que lo define en su confianza en Dios, pase lo que pase. Ahora, muchos creen que este salmo se escribió o hace referencia a una experiencia de David cuando él huía de Absalón. Otros piensan que fue su experiencia cuando él huía del rey Saúl. Sea cual sea la situación, podríamos imaginarnos cómo es que él estaba pasando por estas condiciones. Él se encontraba huyendo de Saúl, pero su confianza en Dios le había dado grandes bendiciones. Vemos cómo nadie confiaba en Dios como él cuando fueron insultados o afrentados por el gigante Goliat. Nadie más que él tuvo el valor para acercarse y luchar contra este enemigo. Y era un gran enemigo, una estatura de grandes proporciones, con una armadura completamente pertrechado por todas partes, grande su armadura, su rodillo inmenso, su lanza, parecía la de un rodillo de telar, y tantas cosas que podrían haber causado en él temor, pero al tener su confianza en Dios, pudo ver la victoria. Y aquí vemos que ahora él se determina a confiar en Dios, sea cual sea la circunstancia. Y por eso es importante que nosotros nos mantengamos en la lectura de su palabra y en la oración, declarando constantemente esta decisión que tomamos cuando le rendimos a Dios nuestra vida. Esa fue una decisión muy buena y de ahí comienza una nueva vida. Pero necesitamos estar recordando constantemente lo que Dios hizo por nosotros y todo esto que nos fortalezca cuando vengan esas tentaciones a desconfiar en Él. Vemos ante esta pandemia que pues es un pequeño virus que nadie puede detectar, nadie puede ver. Sin embargo, ha causado un caos en todo el mundo.
y en muchas personas ha producido mucha desconfianza y duda. Es más, no saben qué pasaría si llegara a sucederles esto a sus vidas. Y tenemos muchos temores que se generan por falta de confianza. Abramos nuestros corazones al Señor. Presentemos en sus manos cualquier cosa que nos inquiete, cualquier cosa que quiera robarnos la paz, que Él quiere que experimentemos como una realidad de su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros como hijos suyos nos convertimos al Señor, cuando tomamos la decisión de rendir nuestra voluntad a Él, Él puso en nuestros corazones su Santo Espíritu. Y en la Escritura leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, algo maravilloso, algo que debe darnos mucha confianza en el Señor. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, pero esta paz es fruto del Espíritu. Y nada debe de interferir en esta paz que tenemos en el Dios que hemos confiado. ¿Hay algo que la está perturbando? Presentémosla en oración. De hecho, Él nos da esa confianza en varias promesas y hay una que casi todo creyente conoce y todo creyente debería conocer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene como le vino al rey David, una paz que viene por una confianza en Dios. Declárale a Dios esa determinación en tu vida, de confiar en Él, pase lo que pase. No se trata de confiar en Él solamente cuando las cosas marchen bien o marchen de acuerdo a tus propios planes. El venir a Cristo significa rendirle mi vida a Él para morir a mis planes y ponerme en sus manos para llevar a cabo los suyos. Sus planes son agradables y perfectos. Lo leemos en varios versículos como en Romanos 12, 1 y 2. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esos son los perfectos. Descansemos en sus planes. Descansemos en quién es Dios. Y entonces estarás declarando de igual manera como David esa determinación de confiar en Él, pase lo que pase, cualquiera que sean las circunstancias. Pero también vemos una firme oposición a la tentación de desconfiar en Él. Vemos en este mismo pasaje del 1 al 3 cómo hay una determinación en el rey David a oponerse a toda aquella tentación que lo mueva a desconfiar en Él. Y vemos cómo en esta parte dice, ¿cómo me piden ustedes que escape volando? De hecho, el versículo dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es como decir, ¿cómo quieren que huya de esta circunstancia volando? A toda prisa. Y aquí vemos que el rey David recibe esta sugerencia de amigos bien intencionados. Ellos veían problemas muy fuertes. Se apoyaban en dos razones muy fuertes para pedirle que él escapara. Pero nuestra prioridad debe ser fundamentar nuestras acciones en la palabra del Señor, en Dios y en su palabra, a la ley y al testimonio. Una palabra que va forjando un testimonio que habla del Señor. Y a veces los amigos, sí, bien intencionados, pueden sugerirnos cosas contrarias a su palabra, aunque no con una mala intención, pero sin querer, contrario al Señor. Vemos a un Pedro que se le acerca al Señor Jesús después de escuchar lo que le tiene que acontecer y a lo que él había venido, y le dice, Señor, nada de esto te acontezca. Y vemos que él lo decía con la mejor intención.
Pero Jesús, hablando a aquel que lo instigaba a estas cosas, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No debemos dar lugar a estas cosas emotivas que nos separan de lo que Dios dice en su palabra. Esto debe ser prioridad de nuestras vidas. Ahora, yo te aseguro que nunca va a ser una prioridad en tu vida si hay dudas. A veces hay cosas que no entenderás. Yo te doy un consejo. Ponlas en la repisa de preguntas o de oración para que Dios nos revele lo que significa. Yo hacía eso cuando me encontraba con cosas que no iban de acuerdo o no casaban con las cosas que yo había conocido hasta ese momento. Pero yo decía una cosa, por consejo de mi pastor, que por cierto, un saludo a Joaquín Delgado, yo no sé si nos escucha o no, estamos orando por su vida también. Y él me decía: mira, cuando haya dudas acerca de algo, siempre tú di en tu corazón: Dios es el que está bien, yo soy el que está mal. Dios, guíame a conocer tu verdad. Y esa era la forma como yo lo hacía. Lo ponía en la repisa y con el paso del tiempo Dios ha ido aclarando cada una de estas cosas. Pero no hay dudas, porque cada vez que Dios aclara algo es conforme a su palabra y conforme a su verdad. Esto nos fortalece el corazón y nos lleva a tal grado en que no hay tampoco ningún lugar para que nos inclinemos a lo que nos dicen algunas otras personas, por bien intencionadas que sean. Si esto está contrario a la palabra de Dios, nuestra confianza debe estar plenamente en Dios y nuestra decisión y nuestra vida fundamentada en su palabra. Entonces vemos esta determinación. ¿Cómo quieren que escape cual ave? ¿Cómo quieren que me vaya? Esto era lo que les sugerían. Sí habían razones muy importantes para ellos, razones que eran muy fuertes. Una de ellas era que los enemigos lo tenían todo preparado para darle muerte. Dice el versículo 2: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Cuando David vence a Goliat, todo era algarabía, todo mundo contento, corrieron a luchar contra los enemigos, Dios les dio una gran victoria sobre ellos, y cuando regresan, empezaron a hacer cánticos a algunas mujeres, que las escuchó el rey Saúl. El cántico era: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto trajo el caos a la vida de David. Un caos que no fue generado por él o porque él tuviera alguna mala intención contra Saúl. Él era un hombre temeroso de Dios. Él sabía que por lo que había hecho Dios con él, que lo había ungido a través de Samuel, que iba a ser rey, pero en ningún momento iba a poner su mano sobre el ungido de Jehová, y lo demostró en 2 ocasiones donde estuvo a su alcance darle muerte, y le perdonó la vida, porque esto habla de la integridad que había en él, la determinación de confiar en Dios y de hacer su voluntad. Entonces vemos que en ese momento empieza el gran caos, y Saúl entra en un profundo celo contra David, diciendo: solamente falta que le den el reino. En eso empezó a buscar su muerte. Trató de clavarlo con la lanza, en 2 ocasiones falló. Trató de matarlo de diferentes maneras, pero sus amigos tenían un fundamento para poderle decir que escapara, porque buscaban su muerte. Pero ¿qué pasaba con David? Estaba determinado a confiar en Dios, pasara lo que pasara. Esa confianza es la que Dios quiere que tengamos nosotros. Pase lo que pase, estás dispuesto a confiar en Él, a descansar en tu vida. Lo hagas o no, de todos modos nuestra vida está en sus manos.
Leemos en Deuteronomio 32, 29, ved ahora que yo soy Jehová, yo hiero y yo mato, no hay quien pueda librar de mi mano. Tu vida está en sus manos. Y Él decide hasta qué momento nos llama a su presencia. El que tú lo creas o no es subjetivo. La realidad es que en Él está el poder para darnos o quitarnos la vida. Qué bueno el que puedas descansar en que será el mejor momento cuando hayas terminado su plan en esta tierra, como lo sabía David. Por eso él salía a las batallas, sabiendo que Dios lo iba a preservar hasta que Dios cumpliera su trabajo en su vida. Él no sabía cómo le iba a hacer Dios para ponerlo como rey, pero él sabía que Dios lo iba a hacer, porque confiaba en Dios. Así es que iba a las batallas y siempre llegaba victorioso, porque esa confianza que tenía en Dios le daba el valor para enfrentar la vida, aunque las circunstancias fueran adversas. ¿Hasta qué grado eran adversas? En todo el tiempo estaba él jugándose su vida. En todo el tiempo estaba en riesgo de perderla. Y por eso esa confianza que le tenía le inyectaba ese valor que él mismo transmitía a sus soldados. Qué hermoso saber que también tu confianza en el Señor puede ser transmitido a tus siguientes generaciones, a tu familia, a tus hijos, o las generaciones en el ámbito espiritual que Dios te vaya dando. Sí, porque aunque tú no lo creas, Dios te quiere usar grandemente. Cada alma que tú le hables del Evangelio, en algunas ocasiones estarás sembrando, en otras ocasiones estarás cosechando o ganándolas para el Señor. Pero la tarea no acaba ahí. Comenzamos a dar seguimiento a estas almas, instruyéndolos en la palabra, y esa confianza que ven en ti, esa determinación a confiar en el Señor, pase lo que pase, se las estarás inyectando, transmitiendo con tu propia vida. Eso fue lo que hizo David. Con su vida transmitía ese valor a los que lo seguían. Y pudo tener un ejército de guerreros valientes, decididos, confiados, como lo era él. Ahora, ¿estaba en riesgo su vida? A cada rato estaba en riesgo su vida. Y dice, ¿quieren que huya? Cuando toda mi vida ha sido esto, estar en riesgo, y mi confianza plenamente en Dios, ¿ustedes quieren que huya? ¿Me aconsejan que huya? Esto no está en un corazón de alguien que ha confiado en el Todopoderoso. No fue el único. Vemos también que cuando Nehemías regresó a Jerusalén y estaba en la reconstrucción del muro, también vio muchas amenazas. Y una persona aterrada lo llamó y le dijo, escóndete porque te quieren matar. Le dicen, ¿qué? ¿Tú quieres que yo me esconda y llene de temor a toda la gente? Porque no es nada más la decisión que tú tomes para tu propia vida. Siempre vas a afectar a los que están alrededor de ti. Ven esa confianza en Dios, eso es lo mismo que les inyectas. Y esto fue lo que hizo también Nehemías. ¿Alguien como yo va a esconderse? Jamás. Y ese valor que él tuvo por su confianza en Dios, pudo también transmitirlo a todos los que estaban luchando y edificando el muro. Por eso se reconstruyó en tiempo, diríamos, récord para su época. Esto es lo que Dios quiere con nosotros también. Y yo te digo una cosa, ahí está la clave. El valor viene por nuestra confianza en Dios. La paz viene por nuestra confianza en Dios. Eso es lo que experimentaba David en su corazón. Y no hizo caso a ese consejo. Pero también hubo otra cosa que había como razón de sus bien intencionados amigos al decirle que huyera volando. ¿Y cuál era esa otra razón? Que su presencia entre los suyos no sería de nada útil. ¿Por qué? Dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vemos que el Estado se encontraba en un gran caos.
por el odio y la mala administración de Saúl. Ahora, ¿qué significa esto? Al estar todo en caos, ¿qué hace el justo? No hay cabida para el justo. Donde prevalece la impunidad, donde prevalece el robo, donde prevalece el mal, dice la Escritura que los justos huyen. Tú ves lugares como Centroamérica, en donde alguna persona empieza a luchar de una manera genuina y es una persona trabajadora y empieza a prosperar su negocio, llámese panadería, llámese tienda de abarrotes, y la gente alrededor ve esto, empiezan a tratar de extorsionar a esta gente. Y cuando el gobierno no cumple con su deber de cuidar la propiedad privada, de cuidar la iniciativa privada, entonces crece esa impunidad y los justos huyen. Mucha gente se ha ido del país a buscar en otros lugares o en otros países lo que no encuentran aquí. No hay nada que pueda hacer el justo. En este caso le decían, mira, el país es un caos. No hay verdadera justicia, hay intereses. Te refugias en un lugar, pero los intereses por quedar bien con el rey, y hay de aquel que no quedará bien con el rey, porque si el rey se enteraba que lo estaban guardando y protegiendo a David, aniquilaba toda esa ciudad. Entonces David tenía que estar huyendo de lugar en lugar, pero siempre contando con la protección de Dios, siempre contando él con su confianza en Dios y por consiguiente la protección de Dios, su providencia divina. Entonces son quitados los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? Ahí encontramos la importancia de orar por nuestros gobernantes. Ahora se encuentran en muchos gobiernos los gobernantes en la decisión de qué hacer. Han tratado de preservar la salud de la gente, cosa que es sumamente importante, pero no es la única tarea que tienen. También necesitan guardar ese equilibrio en donde la economía pueda no ser destrozada del todo, preservarla. Entonces necesitan sabiduría para poner ese equilibrio entre vigilar la salud de la gente y no dejar que la economía sea destruida, porque eso también destruiría a su población. Están en una situación muy, muy difícil, pero ¿quién puede ayudarlos sino solamente los que hemos conocido al Señor? Los que conocemos al Dios de verdad. Claro, nosotros buscamos que se lleve a cabo su voluntad. Estamos seguros que esto quizá está ablandando los corazones de muchas personas que han estado endurecidos a su evangelio de salvación. Muchas personas que han dedicado su vida al culto de sí mismos. Qué bueno que así sea. Aprovechemos esas oportunidades y esas puertas que Dios nos abra para presentarles su verdad, su evangelio de salvación. Pero independientemente a esto, podemos orar a Dios para que los llene de sabiduría y les permita lograr ese equilibrio que se necesitan bajo estas circunstancias. Solamente los creyentes hemos sido los que hemos escrito la historia, cuando oramos o cuando lo dejamos de hacer. Oremos a Dios. Cada uno de nosotros, donde nos encontremos, ahí nos tiene el Señor para poder pedir conforme a su voluntad. Y Él quiere que oremos por nuestros gobernantes. Hagámoslo con diligencia. Lo necesitan profundamente. Y gracias a Dios por cada creyente que hay en cada lugar que puede influir de esta manera. Estas eran las dos cosas por las cuales los bien intencionados amigos de David querían que huyera. Pero cuando él se veía bajo amenaza, esto lo hacía adherirse con más fuerza a sus principios.
Y esto lo vemos de los versículos 4 al 7. ¿Qué haces cuando te ves bajo amenaza? ¿Esto te lleva a dudar de lo que has creído? ¿Esto te lleva a buscar alternativas en tus propias fuerzas? ¿Esto te lleva a ceder a los principios de Dios para empezar a tratar de ganar las cosas violando sus leyes? Aprendamos de lo que nos enseña aquí el salmista. Se adhirió más a sus principios. ¿Cómo lo hizo? Al considerar que hay un Dios en los cielos, desde donde todo lo ve y desde donde todo lo gobierna. Así lo dice en la Escritura. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él todo lo ve y todo lo gobierna, y nos lo dice en varios pasajes. El tener conciencia de esto nos permite fortalecernos y definirnos en lo que hemos creído. El Salmo 9:8 dice lo siguiente: dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. A Él le corresponde ese título de juez. Y nos da una gran paz saber que Él juzga con justicia. En Habacuc 2:20 leemos también: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él juzga y gobierna desde los cielos. Él alcanza a verlo todo. No hace mucho vi un pequeño video de un águila que es soltada desde una altura inmensa de unos de aquellos edificios. Me da la impresión que es de Dubái. No porque yo haya estado alguna vez en Dubái, sino porque lo llegué a ver lo he visto en varios videos. En este lugar es soltada el águila, pero con una cámara un poco atrás de su cabeza. Se ve cómo el águila está volteando para varios lugares, volando a su alrededor. Y una vez que fija su ojo y detecta a su domador, empieza el vuelo de picada para llegar hasta donde él está. Alguien dice que a 1 kilómetro puede ver el águila con mucha claridad, pero Dios desde sus santos cielos lo mira todo y a todos. Él tiene una vista que contempla todo y lo juzga todo y lo gobierna todo con precisión perfecta. Nosotros somos los que hacemos las cosas imperfectas, pero Él tiene el control de todo. Tener este conocimiento nos da una gran confianza y nos afirma en su palabra, nos afirma en lo que hemos creído. Así es Dios. Así fue afirmado este corazón de David en los principios que él había creído. Que hay un Dios que es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Veámoslo por la fe en su trono de justicia y gracia. Tú sabes que así es, pero el saberlo no es suficiente para tener paz. Una persona que no tiene relación con Dios puede saberlo, pero huye de este conocimiento, porque no quiere pensar en algo que un día va a ser juzgado de acuerdo a todo lo que ha vivido. Hay confianza para los que ya conocemos a Dios, para los que ya le hemos rendido nuestra voluntad,
y hemos apropiado el sacrificio de Jesucristo. Para los que hemos confiado en la sangre de Jesús que nos ha limpiado de todos nuestros pecados y ha resuelto todo juicio que demandaba la justicia divina. Dios dice que la paga del pecado es muerte y Jesucristo la pagó en nuestro lugar, dando cumplimiento perfecto a todas las demandas de Dios. ¿Esto qué produce en nuestros corazones? Una gran paz y una gran confianza y una gran determinación para mantenernos firmes en los principios que vamos conociendo de su palabra. Nuevamente se van confirmando cada uno de ellos, que son verdad, que son la mejor decisión, que es lo más sabio que podemos hacer. Esto es lo que hace a un hombre verdaderamente sabio. En Job 28:28 leemos: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y cuando tomamos esa decisión de rendir nuestras vidas a Dios, nos dio total confianza para acercarnos a Él. En Hebreos 4:16 nosotros leemos que somos invitados a tener confianza en Él, para acercarnos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué es que nos podemos acercar confiadamente? Porque Cristo ya lo realizó todo por nosotros en la cruz. Y es por su gracia y es por sus méritos, es por su regalo, es por lo que Él logró en la cruz en nuestro favor, que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque Dios nos ve en Cristo perfectamente santificados, perfectamente justificados, perfectamente redimidos. Con esa confianza podemos acercarnos al Señor. Él es el Rey del universo y ahí está en su trono de gloria, juzgando todo con justicia, pero también mostrando su infinita gracia para aquellos que todavía no se han convertido a Él, que a través de el regalo que les quiere dar en Cristo Jesús puedan tener esta preciosa salvación. Acerquémonos entonces nosotros con esa confianza. Él es quien lo juzga todo. Él es el Rey del universo. Y acudamos ahí, a ese trono de gracia, cada vez que sintamos alguna incertidumbre. Pero también que este Dios es quien conoce el carácter de cada individuo, de cada persona, el carácter de todo ser humano. Vemos en el 4b, el 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En la Escritura encontramos en el Proverbio 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Él tiene una vista. En Apocalipsis leemos que sus ojos son como llama de fuego. Unos ojos que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que lo conoce todo. Conoce el carácter y la intención de cada persona. Así son sus ojos. Escudriñan, como lo hace a través de su palabra. Quiere Dios que a través de su palabra nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos de una manera que podamos ver hasta lo profundo de nuestro corazón. Cuando leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo discierne la palabra, nos escudriña y tenemos que ir con el Señor. Gracias, Dios, por los cambios que has logrado para hacerme más semejante a ti. Pero también gracias porque estos que aún faltan, tú los puedes desarrollar. Sí, habrá cosas que para nosotros son imposibles. Algunos tendrán un carácter que se les dice por ahí que son monedita de oro, que todo mundo les caen bien. Otros que no tienen un carácter tan afable, pero a todos Dios nos puede hacer cada vez más semejantes a Él. Es su poder. Descansemos en esto y pidámoselo en oración. Y no dejemos de orar por ello hasta que veamos su victoria. Él conoce los corazones de todos. Él conocía los corazones de los que estaban cerca de David. David sabía quiénes eran con los que contaba. Y en ocasiones podía suponer las intenciones de cada uno de ellos, pero no como Dios. En cambio, Dios sí. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él con su mirada penetra al corazón y alcanza a ver cuáles son las intenciones que tiene. Alcanza a mirar cuáles son las apariencias que tratan de dar, pero conoce la realidad. Esto era algo que sorprendía sobremanera a los religiosos de su tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra. Y constantemente vemos en las Escrituras que se dice, y Dios conociendo lo que había en sus corazones. En Juan 2, 24 y 25, si no mal recuerdo, dice, pero Jesús mismo conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él es el único que lo puede hacer, porque conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Él sabe con qué corazón cada hijo suyo lo está siguiendo, lo está sirviendo. Conoce también los que están en proceso de llegar a ese conocimiento de salvación, en donde se encuentran. Él busca que sea una realidad la salvación en cada persona. Ese es el anhelo de Dios. Nosotros debemos alabar al Señor si ya tenemos esta claridad y este conocimiento, y gozarnos en poder crecer en esa gracia que viene por la lectura de su palabra, de una conciencia más avivada para una mayor comunión con el Señor. Y con un corazón sincero acercarnos ante Él. Acerquémonos con corazón sincero, dice en Hebreos 10:22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el agua pura de su palabra. Él conoce cada corazón. David sabía esto. Y en algunas ocasiones lo podría discernir. ¿Y cómo lo podía discernir? Cuando las sugerencias de sus amigos se oponían a la Escritura o a la palabra de Dios, él sabía que esto era un error. Cuando la sugerencia de sus amigos estaba de acuerdo a la palabra de Dios, él sabía que estaban aconsejando de una manera correcta. Se encontraba David con sus guerreros en una cueva, escondiéndose de la persecución de Saúl. Saúl pasa a esa cueva a hacer sus necesidades y uno de sus soldados le dice, aquí está el momento que tú esperabas. Dios te lo ha puesto en tus manos para que mates a tu enemigo y pases a ser rey a partir de este momento. Fíjense muy bien, porque no parecía nada malo la sugerencia que le estaba haciendo su guerrero, entendiendo que estaban en una condición de guerra.
Pero él sabía que Dios lo había ungido. Y hasta que Dios lo quitara, él no iba a poner su mano contra el ungido de Jehová para ser rey. Y entonces en ese momento, él le dice, no le hagan daño. Si Dios no lo entrega en guerra, yo no pondré mi mano nunca contra él. Entonces hizo lo correcto. Y les dio una gran lección a sus fieles soldados. Cada vez que tú obres conforme a la palabra de Dios, no conforme a las sugerencias que nos hacen contrarios a ella, que quizá el corazón nos mueva a quererlos escuchar. Cada vez que tú obres conforme a la palabra de Dios, estarás mostrando también el camino que deben seguir los que vienen atrás de ti. Pero además, no solo conocía los corazones de todos, sino también algo que afirmaba su decisión de mantenerse en los principios divinos era el hecho de saber que si afligía al justo, que si afligía a los buenos, lo hacía con el propósito de probarlos, pero una prueba que los iba a llevar a una mayor comunión con Dios. Veamos en el versículo 5, la primera parte. Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y cuando Dios prueba a los justos es para llevarnos a una mayor comunión con Él. Por consiguiente, para un mayor beneficio de su vida. Cuando leemos en Santiago capítulo 1, versículo 12, cuando dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, el término que se traduce tentación en realidad es el término prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la misma o salido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, tiene que ser probada nuestra fe. A veces uno quisiera evitarles a sus hijos las cosas que van a forjar el carácter de sus hijos. ¿Cuántas madres no se han visto traicionadas por su sentimentalismo al tratar de resolverles las tareas que les dejan a sus hijos? Y privan a sus hijos de todo aquello que está forjando su carácter para su sano desarrollo. Conozco casos así, de personas que creen que les hacen bien y luego los niños cuando presentan sus exámenes resultan reprobados porque se les olvidó traer a la mamá para que les resolviera también el examen. Necesitamos dejar que estas cosas vayan forjando sus corazones. Ayudarlos a su desarrollo no es resolverles sus problemas, sino ayudarlos a ellos a enfrentarlos y encontrar la solución correcta. Dios obra también con nosotros así. En las pruebas que nosotros enfrentamos, Él nos está puliendo. Alguien decía que cuando uno se convierte a Cristo, es como un diamante en bruto. No le ves ninguna forma. No le ves ninguna belleza. Pero a través de cada prueba, Dios va dando un golpe perfecto que va desarrollando la mejor imagen que puede sacar de ese diamante. Alguien ha dicho también que cuando un platero está purificando la plata, una persona le preguntó en una ocasión, ¿en qué momento sabes que ya la plata está en su punto adecuado? Y le contestó, cuando mi rostro se refleja en la plata. Dios quiere reflejarse en cada hijo suyo. Y Él permite las pruebas con ese propósito, el cual quiere que nosotros seamos cada vez más semejantes a Él, a Cristo. Cuando leemos en Romanos 8:29,
Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces tienen que venir esas pruebas para ir sacando esa imagen en cada hijo suyo. Y entonces cuando pasas la prueba, siempre te das cuenta que fue para bien, para una mayor comunión con Dios y en consecuencia un mayor gozo en tu vida. Nosotros vemos que este es el corazón de Dios. De esta manera también Dios obraba en su pueblo. En muchas ocasiones fueron afligidos para poder traer un resultado de bien para ellos. Quería preparar el corazón de ellos para que pudieran estar en las condiciones de no temer al enemigo, sino estar confiados en que Dios les entregaría esa tierra. Leemos en Deuteronomio 8:16 que dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ese es el corazón de Dios también con nosotros. Él permite las pruebas porque a la postre quiere hacernos bien. ¿Y cuál es ese bien? Uno del cual no hay mayor bien. Cada vez reflejar más a su Hijo en nosotros, en nuestras vidas. Así es que no te desalientes, como dice en Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que sea algo que nos lleve a gozarnos, porque el final resultado de esa prueba, que sea una mayor manifestación de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Pero también algo que afirmó mucho a David a mantenerse en sus principios era que los impíos, aun cuando prosperaran, el juicio de Dios estaba sobre ellos. Nosotros leemos en el Salmo 73, no lo voy a leer todo, solo algunos puntos. Dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Luego al final, a partir del 21, dice lo siguiente: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aquí vemos sobre los malos, dice el versículo 6. Jehová prueba al justo, desde el 5, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Así será con los impíos. Que si los impíos prosperan, de todos modos el juicio de Dios está sobre ellos. Y algo muy importante, tarde o temprano perecerán. Al leer esta parte donde dice fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, nos recuerda que eso pasó con Sodoma. Era un pueblo en donde se habían desviado completamente.
cuando lleva a los ángeles a su hogar, Lot, el sobrino de Abraham, llega a la gente y se juntan desde el mayor hasta el menor para querer hacer cosas inmorales con ellos. Y vino el juicio de Dios. Algo que a veces nos perturba es, ¿por qué no actúa Dios de una vez juzgando a los impíos? Algo que a mí me lleva a obrar en paciencia es, ¿qué hubiera pasado si cuando yo tenía 20 años, 24, Dios hubiera obrado en justicia y me hubiera llevado a la condenación? Cuando estaba al borde de irme al infierno, en esa lucha por sobrevivir, cuando me estaba jalando la corriente, yo clamé por su misericordia y la tuvo. Y me trajo a su salvación y ahora a su servicio. Y esto me lleva a orar con paciencia. Quizá tú has orado durante mucho tiempo por personas que amas y aún no has visto su salvación. Quizá al orar lejos de ver la salvación los ves más hundidos en el pecado. No te desalientes, sino determina en tu corazón confiar en Dios. Esta fue la decisión que yo tomé con muchas personas que yo amo y aún no veo su salvación. Determínate a orar por las personas que amas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tú partas o hasta que partan ellos? Pero no se desaliente tu corazón. Tarde o temprano, el malo será castigado, dice en Proverbios 11:21, mas la descendencia de los justos será librada. Sí, Dios conoce a los que son sus hijos. Dios conocía perfectamente a David. Dios te conoce perfectamente a ti. Y Él juzga a sus perseguidores. Porque a los que ellos están oprimiendo precisamente son los amados de Dios. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podía haberle dicho: no te estoy persiguiendo a ti, Señor. Estoy persiguiendo a los cristianos. Pero ahí relacionó inmediatamente que perseguir a los cristianos era perseguirlo a él. Esto significaba que él estaba persiguiendo a los amados de Dios. Cada hijo suyo siempre va a disfrutar del favor divino. Había un hombre que contaba con ese favor divino. Era un mercader muy próspero. Tenía muchos navíos y nunca había pasado nada malo en ellos y siempre era prosperado en todo lo que hacía. Un buen día, cuando este hombre iba en uno de sus barcos, chocó sin querer contra una roca y se empezó a filtrar todo el agua por ese lugar. Empezaron a trabajar para hacer que se aligerara ese barco y tratar de avanzar lo más que pudieran y tratar de rescatarlo. Cuando de repente, sin haberlo siquiera planeado, cesó de crecer el agua y pudieron llegar hasta Bristol, el pueblo donde ellos querían llegar. Sí, pero me volví a reconectar. Entonces, este hombre, después de haber llegado, mandó investigar la causa de ese problema. Cuando llegan a ver el hoyo que produjo el golpe sobre la roca, se dieron cuenta que un delfín había penetrado en ese hoyo y había impedido que se siguiera llenando de agua. Entonces, cada vez que había alguna importante celebración en este lugar, en Bristol, unos niños llevaban sobre sus hombros
figuras de delfines, todos aquellos niños que estudiaban en las escuelas de caridad que fundó Mr. Colston, el hombre que tenía estos navíos. Dios siguió manifestando su providencia. Dios la seguirá manifestando durante toda la existencia que nos permite estar aquí en esta vida, sobre todos aquellos que le han abierto su corazón a Jesús. No te desalientes, no cedas ante la tentación de desconfiar en Dios. Decide lo mismo que David, confiar en Él, pase lo que pase. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta bendición que tú nos das de esta enseñanza hermosa en el Salmo 11. ¿Cómo podemos ver que en ti tenemos un completo refugio? Que tú eres un perfecto refugio para todo aquel que se ha rendido a tus pies. Agradecemos lo que estás haciendo en cada hijo tuyo y en todo el mundo, buscando por medio de cada uno de ellos alcanzar también a los que están cerca de sus vidas. Permítenos dar tal testimonio de ti, Señor, y más en estos momentos de confusión, de desconfianza. Te pedimos que nos permitas como hijos tuyos poderles hablar de tu preciosa salvación. Que cuando ellos vean esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas y nos pregunten a qué se debe, podamos darte toda la gloria y poderlos conducir a ti con toda claridad. Gracias, Dios, porque también sabemos que está muy cerca tu regreso. Síguenos llenando de ese aliento y gozo. Y como dices en tu palabra, que todo aquel que tiene esa esperanza en ti se purifica a sí mismo, así como eres tú, puro. Que también esta esperanza nos lleve a vivir en una comunión íntima contigo. Gracias, Dios, por habernos dado tu Santo Espíritu y a través de él tu poder para cumplir el trabajo. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Y Señor, te rogamos que tú bendigas a nuestros gobernantes y les des la sabiduría que necesitan en estos momentos para cómo manejar la situación de esta pandemia. Te lo pedimos también a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues un abrazo a todos. Ya estaremos más adelante, cuando el presidente lo defina, reuniéndonos nuevamente. Mientras esto sucede, gracias a Dios por estos medios y seguiremos en contacto a través de los mismos. Que el Señor los bendiga.